Existen dos principios importantes que están relacionados con el principio de Aufbau o el principio de construcción, que son el de máxima multiplicidad de Hume y el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Entonces aquí nada más a lo mejor que nos aprendamos Hume y Pauli, ¿qué se refiere uno y a qué se refiere el otro? El principio de exclusión de Pauli, empiezo por el segundo, es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque exclusivamente me dice que por cada espacio de orbital, como máximo pueden haber 2 electrones con el spin o con el giro opuesto. Quiere decir uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Nada más puede haber 2 electrones como máximo con el spin opuesto. ¿De acuerdo? Entonces no se vale que yo ponga 2 electrones con las flechas hacia arriba o 2 con las flechas hacia abajo. Necesariamente tiene que ser una hacia arriba y una hacia abajo. Ese es el principio de Pauli. ¿Qué dice el principio de máxima multiplicidad de Hume? Dice que yo tengo que acomodar los electrones en los espacios orbitales de tal forma que ocupe la máxima cantidad o el total de espacios de orbital antes de que me regrese al primero y empiece a parearlos. Aparearlos quiere decir uno arriba, otro abajo. Entonces, aquí les puse un ejemplo suponiendo del subnivel D. El subnivel D tiene 5 espacios de orbitales, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde salieron esos 5? Si L vale 2, si yo aplico la formulilla que habíamos visto, 2L más 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a ser igual a 5, por eso son los 5 espacios de orbitales. Entonces, si tengo la necesidad de acomodar, por ponerles un ejemplo, 7 electrones, voy a acomodar 7 electrones aquí, ¿sí? ¿Cómo los acomodo? Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5. Eso me dice el principio de máxima multiplicidad. Acomoda un electrón en todos y cada uno de los espacios de orbitales. Y cuando hayas terminado, te regresas al primero y empiezas a parear. Entonces ahí tengo 5, 6 y 7. Entonces esa será la forma en la cual yo distribuyo los 7 electrones en mis espacios de orbitales. Eso te dice el principio de máxima multiplicidad de Hume. Bueno, ahora vamos a continuar para calcular los números cuánticos para un elemento específico. Yo aquí te estoy poniendo al paladio, creo que al paladio de nuevo, ¿sí? Quiero aquí o hago un pequeño espacio para aclarar que una cosa son los valores permitidos, n del 1 al 7, L desde 0 hasta n-1, ML desde menos L hasta más L, MS más un medio menos un medio, ¿de acuerdo? Esos son los valores permitidos, pero no olvidemos, o más bien tengamos presente, que cuando yo tengo que calcular los 4 números cuánticos para un átomo, para un elemento, nada más debo de escribir un solo número. De los permitidos, debo de saber correctamente cuál es, pero solo uno. Entonces, no se vale que cuando en un ejercicio yo te pida, para la plata, calcúlame los números cuánticos, tú me digas, la L vale 0, 1, 2 y 3. Probablemente. No, me tienes que poner exactamente un solo valor. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Empezamos entonces ubicando al paladio. El paladio lo tenemos en la parte central. Recordamos rápidamente, tabla periódica está dividida en los elementos representativos, que son los primeros 2 y las 6 columnas de acá. Todos estos del medio se llaman elementos de transición, ¿de acuerdo? Entonces, ubico al paladio. El paladio lo tengo aquí. ¿Cómo sé cuánto vale su N? De acuerdo a la fila en la que está ubicado, al renglón en el que está ubicado. 1, 2, 3, 4 y está ubicado en la fila 5. Por eso mi N vale 5. No vale ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Vale específicamente un número que es el 5. Me paso para el siguiente. ¿Cuánto vale mi L? L, que no se me olvide que está relacionado con el subnivel. Con el subnivel. ¿Y los subniveles cuáles son? Son S, P, D y F. ¿Cómo los ubicamos en tabla periódica? Ponemos atención.
en la tabla periódica están ubicados también no solo los niveles de energía, sino los subniveles. Los subniveles, ¿cómo están ubicados? Las primeras dos columnas, todas las primeras dos columnas, 1A y 2A de la tabla periódica, pertenecen al subnivel S. Quiere decir que su configuración electrónica termina en S. Las 6 columnas que tengo del lado derecho, que también son A, 3A, 4A, hasta 8A, pertenecen al subnivel P. Todas, chicos, todas pertenecen al subnivel P. Quiere decir que su configuración termina en P. Las del medio son 10 columnas que pertenecen al grupo B de la tabla periódica o elementos de transición. Todas terminan en subnivel D. ¿Sí? Y las últimas dos renglones con 14 columnas, que son los elementos de doble transición o tierras raras o lantánidos y actínidos, todas terminan en subnivel F. Entonces, si yo te dije que todos los del medio terminan en subnivel D, ¿qué quiere decir? Que esto que tengo aquí, estos valores, según el modelo atómico de Sommerfeld, que para cada valor de L le corresponde una letra, si yo estoy diciendo que pertenece al bloque o al subnivel D, entonces, ¿qué valor de L le corresponde? Un valor de 2. ¿Se dan cuenta? N vale 5. L, ¿cuáles son los valores posibles? 0, 1, 2, 3 y 4. Pero ¿cuál va a ser el valor exacto? El 2. ¿Y este 2 de dónde salió? Que pertenece al subnivel D o al bloque D en la tabla periódica. O sea, lo tengo que ubicar en la tabla periódica primero el elemento para saber cuál es su valor de L. Entonces, esta relación trabaja en las dos direcciones. De acuerdo al valor de L, puedo saber el subnivel, o de acuerdo al subnivel, puedo saber el valor de L. Una vez que ya tengo designado el valor de L, tengo que calcular cuánto vale ML exactamente. Entonces, hacemos lo siguiente. Si L vale 2 y aplicamos la fórmula, sería 2L más 1. ¿Cuántos espacios orbitales voy a tener? 5. Entonces, coloco 5 espacios y cada espacio, ahora sí le pongo los valores permitidos. Menos 2, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Aquí son los valores permitidos. Ahorita con lo que vamos a hacer, vamos a saber el valor exacto. ¿De acuerdo? Bueno, regresamos a la tabla periódica. La tenemos que tener a la mano. Ubicamos el paladio. El paladio está en esta columna. Resulta que no solo me da información de en qué subnivel, sino también me da información de cuántos electrones tiene en el último subnivel el electrón de acuerdo a la columna que esté ubicado. Quiere decir que la primera columna en D, todos terminan en D1. La siguiente, todos terminan en D2 con 2 electrones. D3, D4, D5, D6, D7 y D8. La columna del paladio termina con 8 electrones. Quiere decir que yo tengo que dibujar 8 electrones. Empiezo, aplico Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Ya apliqué Hund. Me regreso al primer espacio de orbital para empezar a aparear. 5, 6, 7 y siempre les digo esto, 8 por si no lo ves. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué valor de ML se quedó mi último electrón que yo escribí? En un valor de 0. Por lo tanto, ML no vale menos 2 a más 2, vale exclusivamente 0. ¿Por qué 0? Porque fue el último electrón que yo escribí, el que yo acomodé. ¿Y cómo sacamos el valor de MS? También es así, muy sencillo. Todos los electrones que se colocan el último electrón hacia arriba van a ser más un medio. Todos los que se coloquen hacia abajo van a ser menos un medio. Si este electrón, que fue el último que escribí, fue hacia abajo, entonces ¿cuál va a ser el valor de MS? Menos un medio. Si hubiera sido hacia arriba, el último que hubiera escrito, entonces hubiera sido más un medio. Pero todo lo que se escribe hacia abajo y sea el último, entonces va a ser un valor de
menos un medio. Y de esa manera, si se fijan, entonces puedo escribir de forma resumida el valor de los 4 números cuánticos para el paladio. Y los puedo escribir de la siguiente manera. 5, 2, 0 y menos un medio. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí está el valor de n, aquí está el valor de l, aquí está el valor de ml y aquí está el valor de ms. Siempre deben de respetar y de seguir ese orden. El primero n, l, ml y ms. ¿Se dan cuenta? Es un solo valor para cada número cuántico. No son valores posibles. Sin embargo, sí se está respetando que el 2 está dentro de los valores posibles de n igual a 5. El 0 está dentro de los valores posibles cuando l vale 2. Y el menos un medio, pues obvio, porque puede ser o más un medio o menos un medio. Y de esa manera se pueden calcular los números cuánticos para cualquier átomo de acuerdo a la ubicación del elemento en la tabla periódica. Entonces, para sacar el valor de n, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De qué periodo, de qué fila, de qué renglón en la tabla periódica está? El valor de l, ¿de dónde se saca? Acorde a esta relación. ¿Qué quiere decir? Que si tú sabes que si está en las primeras 2 columnas el elemento, entonces es un S. Si está en estas 6 columnas, quiere decir que es un P. Si está en las siguientes 10 columnas centrales, es un D. Y finalmente todos los de abajo son un F. Y que cada letra, cada subnivel está relacionado con un valor de L. Ya lo obtuvimos y de esa manera podemos poner los valores permitidos siempre del negativo al positivo. Acomodamos los electrones de acuerdo al principio de Hund y del último que acomodemos, ¿cómo lo vamos a acomodar? El último precisamente con la cantidad de electrones. Si yo sé que son en el paladio, está en la columna 8 de estos 10 que hay, entonces quiere decir que la cantidad de electrones que tengo que acomodar son 8. Aquí los acomodé, el último fue hacia abajo, por eso quedó menos un medio.